Lo que yo he visto es cierto. Satanás se mueve en el mundo entero y tiene sus huestes y tiene sus anticristos. Igual que nosotros servimos a Dios, hay personajes en la tierra que sirven al diablo y tienen sus conferencias y tienen sus reuniones mundiales. Tiene 5 nacionalidades. Tiene la nacionalidad israelita, la nacionalidad francesa, la nacionalidad no sé en dónde más me ha dicho, y se mueve por todos lados. Es un pez gordo que el diablo mueve. Pero esta tarde le ha llegado la palabra de Dios a su mano. Esta tarde le ha llegado una Biblia a su mano. ¿Quién sabe? ¿Le disteis una Biblia ayer? No. Pero no le disteis una Biblia. Pero yo le he dado una Biblia. Y se la ha quedado. Y esa la va a llevar. Y Dios sabe. Yo decía, Señor, ¿qué hago yo aquí hoy? No pensaba ir. Pero yo no voy, ¿para qué? Pero cuando me han llamado por teléfono, que a ver si podía ir a buscarle, ya digo, bueno, si tengo que ir, iré. Señor, ahí estoy. Así que Dios sabe, ¿verdad? Pero Cristo murió por él también en la cruz del Calvario. Y a lo mejor, algún día, puede darse cuenta, ¿verdad? Puede darse cuenta que está equivocado. ¿De quién lo está manejando? ¿De qué salen esos poderes mentales que tiene él? Él es maestro y dice, mis alumnos de Israel, mis alumnos de Francia, mis alumnos de Alemania, mis alumnos de... Tiene alumnos por todos. Bueno, nosotros sabemos dónde vamos a ir. Él no lo sabe. Su familia no se lo ha dicho. Nosotros sí que sabemos dónde vamos a ir. Vamos a ir a un sitio donde ya no hay más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas las primeras cosas ya han pasado. Así que ese es nuestro sitio en la eternidad con Dios. Bien, quiero compartiros algunas pinceladas del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 9. Nos vamos a encontrar con un personaje. Un personaje que era seguidor, pero para cargárselos a los cristianos. Y el Señor un día le dijo, ¿dónde vas tú? Tranquilo, ¿eh? Dice la Escritura, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para ir a buscar a toda aquella gente, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo Pablo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz que venía del cielo. Y cayendo Saulo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, o Pablo,
dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon y se quedaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Quedó ciego. Donde estuvo en Damasco 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que eres tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los no judíos, y en presencia de los reyes, y en presencia de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos de Jesús que estaban en Damasco. Y enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Creo que hasta ahí puede ser. ¿Qué versículo vamos? El 21. Nos dejamos ahí.
una de las más dramáticas conversiones en la historia del cristianismo fue la conversión del apóstol San Pablo. Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. De las muchas conversiones en el siglo I que hubieron, esta fue la más significativa de todas. Y en nuestra generación contamos con conversiones también grandes, fuertes, conocidas, milagrosas, de personas que han hecho muchas cosas para Dios, como Nicky Cruz. ¿Cuántos han oído hablar de Nicky Cruz? Una conversión milagrosa, ¿verdad? Un hombre malvado, malo, perverso, pandillero, drogadicto, y se convirtió él a Jesucristo. Dios le cambió, Jesús le cambió de la noche a la mañana y arrastró todas las pandillas y arrastró gente y hubo un cambio tan grande y poderoso y milagroso en todas aquellas personas. Nicky Cruz, de nuestro siglo, Nueva York. Y tantos más, ¿verdad? Charles Colson, exayudante especial también, de Richard Nilsson y gente que son de otros países. Pero el Evangelio siempre es una pregunta y una respuesta. El Evangelio es una pregunta, ¿sí? Y es una respuesta, ¿verdad? Conversión de Saulo. En Hechos, capítulo 9, como hemos leído, desde el versículo 1 al 17, Lucas, que es el que narra, ¿sabéis? El evangelista Lucas es el que narra casi todos los hechos de los apóstoles. A mí me gusta Lucas, uno de mis preferidos es Lucas, personalmente. Y también por la humildad. Era un hombre humilde, ¿verdad? Con una carrera, era médico, tenía una carrera, ganaba dinero. Y lo dejó todo para seguir al Señor. Y él escribió el Evangelio de Lucas, que va a la par con el Evangelio de Juan, de Mateo y el Evangelio de Marcos. Pero luego viene toda una carrera en los Hechos de los Apóstoles, donde ahí sí que hay fandango. Viajes en barco, caminando, naufragios y de todo. Y él estaba ahí. Él estaba ahí a la mano de Pablo. Y Lucas narra aquí, ¿verdad? La conversión del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo comparte su testimonio también, primero delante de los judíos y posteriormente también él habla de cómo se convierte delante del rey Agripa, delante de un rey. Él habla cómo ha conocido al Señor, cómo ha sido su conversión. Y es que todos los cristianos hemos tenido un antes y un después. Los cristianos nacidos de nuevo, no los cristianos con matrícula, como tú y yo éramos antes. El ser cristiano, el cristiano no nace porque tu madre sea cristiana o tu padre o porque te hayan bautizado en la iglesia cristiana católica cuando naciste. El cristiano se hace. El cristiano se hace, no nace. Pablo, él explica, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, del 1 al 5.
pero no lo vamos a leer. Él se convierte al Señor y le ha conocido. Ha conocido al Señor. Ha habido un cambio en su vida. Antes perseguía a los cristianos, iba en contra de ellos. Ahora van en contra de él y va a ser perseguido. La caída de Saulo en el suelo sigue, dice, cayendo en tierra Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él oyó esa voz, pero nadie más la pudo escuchar. Y es que cuando nos habla el Señor, muy independientemente, individualmente a cada uno, es una palabra rema para ti. La palabra rema quiere decir individualmente a ti. Y Dios te habla a ti personalmente en esta tarde. Es una palabra para ti. Igual que lo fue para el apóstol San Pablo. Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nadie había visto al Señor. Pero él sí. Él sí. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Y tomaron a Saulo y le llevaron a Damasco. Ciego. El Señor le dio un buen toque. Yo no sé qué te va a decir el Señor en esta tarde. Pero dice el Señor que si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y yo entraré en ti y tendré comunión contigo y tú conmigo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, lo llevaron a Damasco. Y vemos en Hechos, capítulo 9, del 10 al 17, Anita. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ananías es la persona que el Señor puso para que Pablo conociera al Señor. Yo no sé a quién ha puesto el Señor en tu vida, pero no hay casualidades, ¿sabes? Siempre hay alguien que está cerca de tu vida, que te da un toque de atención, te da un toque de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón para poder escuchar la voz del Señor por medio de sus hijos. Saulo estuvo 3 días y 3 noches sin ver. No comió ni bebió. Y era en Damasco. El Señor le habló a Ananías y le dijo que fuera a la calle llamada derecha y que allí le iba a encontrar. Y el Señor le dijo a Saulo que iba a ver a un hombre que se llama Ananías, que iba a orar por él. Ananías estuvo altercando con el Señor: Señor, pero ¿cómo voy a ir? Pero al final Ananías obedece al Señor y va. Una experiencia que tuvo Pablo con Jesús. Experiencia cristológica. Experiencia que yo no sé si tú puedes o has tenido o la vas a tener con Jesús. Y dijo Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres?
¿Quién eres? Cuando viene el Señor a nuestra vida, ¿verdad? Hay que preguntarle, ¿quién eres? Si es el Señor. Si lo que Dios te habla viene de Él. Si viene de otra persona. Pablo no sabía quién era y preguntó, ¿quién eres, Señor? Un encuentro con Jesucristo. Jesucristo fue en busca del Señor. Fue en busca de Pablo, perdón. No, Pablo va en busca del Señor. Y siempre es así. Es el Señor el que viene a buscarte a ti. Tú no vas a buscar al Señor. Es el Señor el que pone carga en tu corazón. Es el Señor el que pone carga en ti y en mí. Es Él el que nos ama primero y nos busca. Y si tú en esta tarde estás aquí, no es por casualidad. Si tú en este día estás viendo en la pantalla del ordenador y estás viendo esta predicación, no es casualidad. Es Dios que te está buscando a ti. Igual que buscó a Saulo de Tarso. Un encuentro con Jesucristo. Jesucristo nos busca. Dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyeres hoy mi voz. El Evangelio es una buena noticia de parte de Dios al ser humano. Es una muy buena noticia. Cuando a mí me hablaron del Evangelio, yo quedé prendado. Esto es el Evangelio. ¡Wow! Yo quiero de eso. Y Dios siempre es el que toma la iniciativa para ir en busca del perdido. Porque somos almas perdidas, como ovejas sin pastor. Andamos de aquí para allá, deambulando de un lado para otro, sin saber ni quién somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, ni qué sentido tiene la vida para mí. Trabajo y a lo mejor gano y gano, o a lo mejor trabajo y no gano, o a lo mejor ni trabajo ni gano. Y mañana cruzas la calle y te atropella un camión y te mata. O te da un infarto y te mueres. Pero ¿qué sentido tiene la vida sin esperanza? El hombre sin Dios, dice el apóstol San Pedro, es como la flor del campo, como la hierba que crece y da la flor, pero luego viene el viento y sopla y se lleva las hojas de la flor, de la rosa, y caen y perecen, y ya nadie más sabrá de ese lugar, de esa rosa tan hermosa que había ahí. Así es el hombre. Pero cuando uno le llega las buenas nuevas de salvación, las noticias que Dios tiene para ti, para mí, qué alegría. Tener un propósito en la vida. Saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Qué alegría. Decir, bueno, yo ya tengo las maletas hechas. Cuando me llegue la hora, yo ya me voy. Y sé dónde voy. A personas que dices, ¿tú sabes dónde vas a ir? Yo recuerdo de una persona que estaba para morirse y se daba tortas en la cara porque no quería dormirse en el hospital, porque pensaba que cualquier vez que se dormía iba a morirse, el pavor que tenía la muerte, y se daba y no quería dormirse. Por miedo a encontrarse con la muerte. Otras personas lloran y no se quieren arraigar, están arraigados a la tierra, no tienen otra esperanza. Los familiares, cuando se muere un difunto, lloran, es normal, tenemos sentimientos, pero es que es algo como que nunca más vas a volver a ver a esa persona, y es que se te ha ido alguien de tu vida. Pero cuando uno recibe a Cristo en su vida y la salvación, ¿qué cambio? Mis maletas ya están hechas. Y el día que me llegue, pues sé dónde voy.
sé dónde voy. Así que la buena noticia de salvación, el Evangelio, un encuentro con Jesucristo. Dios viene a buscarnos, como vino el Señor, Saulo, Saulo. Una voz, Saulo le vio y le escuchó. Una revelación, además de un encuentro, mediante una luz que Saulo vio, y una voz, y una visión, Cristo se le reveló a este hombre. Yo no sé a ti, si el Señor se ha revelado a tu vida de alguna manera en especial, pero el Señor de alguna manera nos habla. A veces con simples detalles, Cristo te habla y te enseña cosas, detalles que solamente son para ti y Él. Solamente. Quizá para otros se lo explica y dice, esto es una locura, esto está sonado, pero son detalles. Dios te ama, ¿sabes? Te ama tanto. Me decía el hermano hoy en el hospital, dice, Pepín, esta noche he tenido algo, dice, no sé qué me está pasando, pero algo pasa. Yo sí sé lo que le ha pasado. Y dice que ayer por la noche salió afuera de la habitación y había una señora muy entristecida, con mucho dolor y muy mal. Ayer por la tarde-noche. Y él sintió de coger el Nuevo Testamento que él lleva y decirle, señora, ¿qué le pasa? Ay, que estoy mal, que todo no sé qué. Bueno, le dijo, mire, le dejo esto para que usted lo lea. Léaselo. Y se fue. Dice, me ha contado, dice, pasaron como unas 3 horas, Pepín, por lo menos. Dice, yo ya ni esperaba, digo, ¿está salido? ¿Se la ha llevado? Dice, bueno, pues que le vaya bien con salió la palabra del Señor. Dice, y a las 12, a la 1 de la mañana, a la noche, dice, estoy aquí en el silencio, y hace así la tele, ¡puf! Y se enciende la tele sola. Sí, esa es de pago, ¿no? Y es de pago. Dice, yo digo, qué raro que se enciende la tele sola y nadie ha echado un duro ni nada. Y si me he levantado, ¿qué pasaba? Dice, he abierto la puerta y encima del mostrador que tiene enfrente, dice, habían dejado el Nuevo Testamento. Es lo único que he visto. Lo he cogido y me lo he llevado. Dice, y esta mañana la he visto y estaba la mujer con una cara de sonriente y había mejorado un 100%. Yo ahora cuando me iba me la he cruzado. La he saludado porque me la ha presentado. Dios te habla a ti personalmente, muy particularmente. Y lo que otro no entiende, tú lo puedes entender como Dios te está hablando a ti. Las cosas del Espíritu, Espíritu son. Y las cosas de la carne, carne son. Pero si uno vive en el Espíritu, en cada situación, el Señor está a nuestro lado, el Espíritu Santo está con nosotros y ve su mano tantas veces. Tantas veces vemos la mano del Señor en detalles, en cosas tan simples que dice el Señor, hasta en esto tienes cuidado de mí. Gracias, Señor. Y es que Él está muy interesado por ti, para que le conozcas más y más. Así que con Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo y con Pablo tuvo una revelación. El apóstol San Pablo se le reveló Jesucristo y tuvo un diálogo con Jesús. No sé si tú tienes diálogo con el Señor. Saulo entra en un diálogo con el Señor, un diálogo divino humano.
el Dios bíblico hablando humanamente. El Dios bíblico no está perdido en la eternidad, ni está por ahí lejos, está cerca. Un diálogo que tuvo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tener dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Mira, coge y vete por tal, la calle tal. Y es que el Señor siempre tiene un diálogo con nosotros, con sus hijos. Siempre. Yo recuerdo un día, iba yo en el coche y el Señor me habló. Ahora viene otra. A ver cómo hilamos cuando nos habla el Señor. Hay que discernir. Y sentí de Dios que echara por una calle y dije: Señor, ¿por aquí voy a echar? El Señor me había revelado 3 veces en sueños una calle. Y la misma calle, y la misma calle, y la misma calle. Digo: Señor, ¿qué pasa con esta calle? ¿Qué sueño? Y un día iba con el coche y el Señor me habló en mi mente y me dijo: tira por esa calle. Y dije: la calle del sueño. Yo podía haber dicho: qué tonterías tengo, ¿no? Pero cuando uno vive en el Espíritu, es que hay conexión. Y yo eché por esa calle. Y pasaron muchas cosas cuando yo eché por esa calle. Muchas. Y aquí hoy hay gente convertida a raíz de que yo pasara por esa calle. Bueno, a raíz de no, porque Dios hace hablar hasta un burro, pero... ¿sí? Dios nos habla. Si sabemos escuchar su voz, vamos a conocerle más y más. El Evangelio es revelación. El Evangelio es la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Esta palabra tan conocida, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es el Verbo, parlante, la palabra. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un diálogo Saulo tuvo con el Señor y el Señor con Saulo, y nosotros también lo tenemos, o lo debemos de tener con el Señor. El Evangelio es un diálogo divino y humano. A veces hablamos nosotros mucho al Señor, y Señor, y esto y lo otro, y le pedimos, pero pocas veces dejamos que Él nos hable. ¿Y cuándo nos habla el Señor? Bueno, el Señor nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Una de las maneras más comunes de que el Señor nos habla, ¿sabemos cuál es? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando uno lee la Biblia, el Señor te habla. Te habla de muchas maneras, como hemos dicho antes también. Pero leyendo la Biblia es una de las más prácticas que tenemos siempre a mano. El Dios de la Biblia, hecho carne. Un diálogo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Pablo tuvo una revelación. ¿Quién eres, Señor? Pablo tuvo un diálogo con el Señor.
Y después de estas tres cosas que tuvo Pablo con el Señor, porque el Señor vino a verle a él, Pablo se rinde incondicionalmente al único y verdadero Jesucristo, al Mesías, al único Dios. Él se rinde delante de Dios. Después de tener ese encuentro personal con Él, Él se rinde delante del Señor. Su rendición significó desistir a los propósitos que Él tenía en su vida, rendirse a Cristo. Yo antes tenía mi vida, ¿verdad? Y cada uno de los cristianos teníamos nuestra vida, pero cuando conocemos al Señor, nuestra vida tiene que morir. Dice la Biblia, ahora, dice Pablo, que ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Y tú hacías tu vida, yo hacía mi vida, pero cuando he conocido al Señor, el apóstol San Pablo tuvo que dejar de perseguir a los cristianos, tuvo que dejar de hacer su vida en las sinagogas donde iban, sus reuniones y todas sus cosas que hacía, y obedecer lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Una rendición al Señor. Saulo perdió por 3 días la vista. Y es que el Evangelio produce efectos inmediatos. Cuando uno se convierte de verdad al Señor, hay un efecto en tu vida, más o menos, pero hay un efecto, hay algo que sucede en nuestra vida. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios, de nadie más. Es salvación para todo aquel que cree. Dice la Biblia al judío primeramente y también al griego y a los gentiles. Salvación para todos los que creamos en Dios. Saulo perdió 3 días su vista, pero recuperó la vida eterna, tomó la vida eterna y una nueva vida. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y es que cuando uno se convierte a Jesucristo, es nuestro Señor. Dependemos de Él. Y Él nos dará lo que quiera darnos. Dependemos de Él. Él es bueno. Para siempre su misericordia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Le dijo el apóstol San Pablo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y es que a veces ser cristiano no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Muchas veces tienes que morir a tu carne, tenemos que dejar aquellas cosas que nuestra carne nos tira. El que le gusta emborracharse todos los días e inflarse de beber, tiene que dejarlo. El que le gusta tomar droga, tiene que dejarla. El que le gusta... Y es que todo es malo. Dios no te dice que te quites cosas que hacen bien para tu vida, te dice que te quites cosas que hacen mal para tu vida. Pero eso cuesta, ¿verdad? Cuesta quitar el pecado de nuestras vidas. El Señor le dijo a Saulo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que aparecen a ti. Y la pregunta para aquellos que no conocen al Señor, Señor, ¿quién eres?
¿qué quieres que haga? Quiero recibir la vida eterna. Dios es un Dios bueno de misericordia. La pregunta no es ¿qué quiero hacer para el Señor? La pregunta es ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y para los cristianos, servir al Señor tiene una seriedad. Servir al Señor tiene un compromiso y servir al Señor tiene una preparación. Hay que prepararse. Así que para los unos y para los otros, para los que no conocen al Señor, Señor, ¿quién eres tú? Yo quiero conocerte. Dios está a la puerta llamándote. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo no sé en esta tarde si tú estás trabajado, estás cargado, estás cansado. A Pablo el Señor lo tuvo que derribar y tirarlo al suelo y dejarlo ciego y presentársele a Él. Yo no sé a ti, ¿cómo te habla el Señor? Pero el Señor te dice en esta tarde, ven a mí. Si tú estás cansado, cansada, si tú quieres encontrar la paz que el mundo no conoce porque no conocen a Dios, pero aquellos que lo conocemos tenemos esa paz. Dile, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Quiero conocerte. Y si tú que conoces al Señor quieres servirle, no digas lo que quieres hacer, sino dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Quizá tú quieres hacer algo que te venga de gusto, pero el Señor dice, no, por aquí no vas a ir, tú vas a hacer esto. Tenemos que ser obedientes al Señor, porque es que además a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Es una bendición. Mira, en esta semana, después de andar trabajando mucho en un proyecto de un trabajo, de una empresa muy grande, un trabajo de más de 600.000 euros, casi 700.000 euros. En llevar toda la zona franca de Barcelona. Aún no está perdido. Y hemos tenido varias reuniones y esta última reunión era la grande ya con los directores de la zona franca, del puerto, de todo, y un matacucarachas, que soy yo, de matarratas, estaba allí. Hijo de Dios. Yo soy fumigador. Con el gerente, el director, la empresa que contrataba. Y me ha llamado ayer uno que tiene muy alto rango arriba y me ha dicho que está casi perdido el contrato. Con una pena, y ya me ha dicho cosas porque esto no puede ser, porque es una vergüenza, porque no sé cuánto. Qué dolor, ¿no? Haber perdido 700.000 euros. ¿Y yo cómo tenía que haber respondido? Mi respuesta en el WhatsApp está puesta. No pasa nada, Manuel. Mira, nosotros los cristianos decimos que Dios lo sabe todo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que
Manel, que es el dueño, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Y al ratillo me ha vuelto a escribir. Porque yo sé que tengo que trabajar contigo, porque tal y porque yo. Dios es mi sustentador y tu sustentador si eres un hijo de Dios. Y lo que Dios haga con tu vida es para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. ¿Tienes techo? ¿Tienes casa? ¿Te falta de comer? ¿Tienes salud? Dale gracias al Señor. Vamos a orar en esta tarde. Ya lo vamos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí adorándote y alabándote.